Damos la bienvenida a Paul Coca, analista político y abogado. ¿Cómo está, Paul? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y es un honor estar acá presente y bueno, iniciando la semana, a poco menos de un mes de las elecciones, ya el ambiente electoral se pone ya tenso e interesante al mismo tiempo. Así es, Paul. Justamente mi consulta inicial era esa. ¿Cómo ve el panorama de las campañas electorales a casi menos de un mes ya de las elecciones? El panorama es interesante, ¿por qué? Porque para empezar, en municipios rurales, por ejemplo, y en la ciudad, todavía las formas tradicionales de hacer campaña no se han cambiado. Continuamos todavía con las banderas, pintando paredes, colando afiches, es decir, esas cosas que no han cambiado en lo absoluto, es decir, y se mantienen y subsisten. Ese es un primer aspecto elemental. Un segundo aspecto es que las redes sociales todavía no han penetrado ya al votante como un medio de herramienta política. De hecho, en este instante los padres de familia estamos más preocupados que nuestros hijos estén atentos a la clase, que no se caiga al internet, etcétera, antes que de la campaña misma en redes sociales. Y un tercer aspecto elemental, ¿no? Que en muchas regiones la elección está abierta, salvo algunos municipios rurales, por ejemplo, o 28 de ellos donde el MAS es el único competidor. Sí, señoras y señores, el MAS y PSP es el único que ya ganó de entrada 28 municipios. En los restos de los municipios la elección es abierta. Es decir, todavía no hay grandes favoritos o grandes ganadores como lo era en su momento. Uh-huh. El hecho de que no esté, por ejemplo, la figura de Evo Morales presente como estuvo en anteriores años, tanto a nivel de las elecciones generales como también de las municipales, y también el hecho de que no estén otras figuras que también arrastraban mucho caudal de votos, por ejemplo, en Santa Cruz, Percy Fernández, etcétera, ¿cambia el panorama? O sea que la votación ahora se ha dispersado más. Exactamente, sucede un fenómeno interesante. Rubén Costas, Percy Fernández o Luis Revilla en La Paz ya no pueden ir a la reelección precisamente por una prohibición constitucional. Estamos en un país donde la constitución se la cumple cuando quiere y no se la cumple el resto de las veces. Y esto ha generado lo que se llama un recambio a la fuerza, un recambio generacional de nuevos liderazgos ya en las entidades territoriales o gobernación o municipio. Ya se ve que Sol Bosch, Santa Cruz para Todos y Demócratas ya tienen los días contados en las respectivas cargos, en las respectivas entidades. Ahora, el caso de Evo Morales es interesante, porque como jefe nacional y jefe de campaña del MAS, se propuso una meta de 7 departamentos y 300 municipios. Pero no nos olvidemos lo siguiente, que existe un antes y un después en la política boliviana desde la fecha de octubre y noviembre del 2019, cuando él cayó del poder. Aquí es cuando la gente de base, la ciudadanía, los dirigentes que nunca estuvieron en la foto, se apoderan de los partidos políticos, se apoderan del MAS y ya no aceptan los dedazos. Entonces, frente a esa figura ha existido en varios departamentos de Bolivia una suerte de rebeldía en contra del dedazo de Evo Morales. ¿Por qué? Porque cuando cayó Evo, él, García Linera, ministro y otras autoridades, o se fueron embajadas o se fueron afuera del país y el MAS quedó en manos de la militancia de base, que hizo que gane Arza Catacora, por si acaso. Y esa militancia exige respeto a sus decisiones orgánicas. Entonces, aquí nosotros vemos el panorama de que en esta elección subnacional, el caso de Eva Copa, por ejemplo, es uno de ellos, o también mencionar, ¿no? Por ejemplo, Ana Lucía Reyes en Cobija y otros tantos nombres en todo el país, es una muestra de rebeldía de qué pasa cuando una decisión orgánica no se respeta. Entonces, frente a eso, obviamente, el MAS tiene que ponerse a pensar de que las elecciones pasan, pero puede darse una fuerte pelea por saber, por ejemplo, quién va a ser jefe del MAS. Antes Evo Morales, su palabra era intocable, ahora ya no. ¿Qué va a pasar el 2025? ¿Quién va a ser candidato a presidente del MAS? Choquehuanca, Arce Catacora o Evo Morales, por ejemplo. Entonces estamos pensando, en función a la pregunta, en corto, mediano y largo plazo. Uh-huh.
Paul, justamente hoy, hablando de las elecciones subnacionales, la justicia tiene que definir un fallo, e incluso se va a tomar declaraciones, digamos así, van a estar presentes desde el presidente del Tribunal Electoral para argumentar su posición, que es que sí o sí el 7 de marzo van a haber elecciones. Pero hoy se espera un fallo de la justicia sobre este tema, o sea, el pedido de postergar las elecciones. Así es, hoy aquí en la ciudad de La Paz, el diputado, bueno, el exdiputado y candidato a alcalde de Pambol, Amílcar Barral, ha interpuesto una acción popular en contra de la fecha de las elecciones por el tema de la primacía del derecho a la salud, habida cuenta de que seguimos en situación de pandemia. Entonces, hoy día es la audiencia y de acuerdo al procedimiento constitucional, la audiencia no debe suspenderse, no debería, ni debe terminar hasta que no se tenga una determinación oficial. Esta determinación no hay donde perderse. O procede la petición de Amílcar Barral de suspender el proceso eleccionario del 7 de marzo, que eso, ojo, lleva a, si se suspendiera legalmente hablando, conlleva a suspender la fecha programada también de la segunda vuelta electoral en los departamentos que así lo ameriten. Y si no, directamente todo sigue tal cual hasta el 7 de marzo, pero tampoco hay que olvidarnos de que el Tribunal Electoral va a tener que dar hoy día sus argumentos por qué tiene que mantenerse la fecha del 7 de marzo y sobre todo saber de que el fallo de hoy día, sea favorable o desfavorable a esta petición, tiene que ir a revisión de oficio ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, pero el fallo de primera instancia es el que se va a ejecutar de manera inmediata el día de hoy. Pero también existe una suerte del órgano legislativo, ejecutivo y electoral de que no quieren mover la fecha de las elecciones y ya personeros de los tres órganos lo han dicho. Ahora falta el pronunciamiento del cuarto órgano del Estado y aquí ya nosotros tendremos la idea clara. Si vamos o no a las elecciones en base al pronunciamiento del cuarto órgano del Estado, de la justicia, porque los otros tres ya han sido claros y contundentes. La fecha no se mueve. Ahora, si la justicia hoy falla a favor de ese pedido de postergación de elecciones, inmediatamente el Tribunal Electoral tiene que proceder en ese sentido o se tiene que esperar el fallo del Tribunal Constitucional para tomar una decisión a nivel del Tribunal Electoral. Muy buena pregunta. Las resoluciones que se dicten de manera inmediata dentro de lo que es una acción popular se cumplen de manera inmediata. Y de acuerdo al procedimiento constitucional, con la sola lectura de lo que es el acta, ya se tiene a todas las partes notificadas. Entonces, ¿qué significaría? Que si en el caso de la pregunta que usted me hace, la justicia determinara que hay indicios suficientes de que el derecho a la salud está siendo vulnerado y se pospone la fecha de la elección, simple y llanamente el fallo se ejecuta en el instante. Y esto obligaría al Tribunal Supremo Electoral a reprogramar una fecha de elección. Ahora, hay que tener cuidado también con los términos, porque si suspender las elecciones ya implica no tener una fecha, no saber cuándo se realizarían las elecciones. Eso es la palabra suspensión. Si hablamos de posponer la cita electoral, tendríamos que establecer un rango de fechas en el segundo semestre que contemplen dos aspectos elementales. Uno, que es una elección absolutamente en todo el país, y la segunda es una segunda vuelta electoral o balotaje en los departamentos que así lo requieran, porque los ciudadanos no están todavía decididos por cuál candidato a gobernador. Entonces, esos son aspectos elementales, pero sí, el fallo de primera instancia se ejecuta al instante. ¿Qué piensa usted sobre el hecho de que se ha tenido que recurrir a la justicia para hacer este pedido, más allá de la posición que ha asumido el Tribunal Electoral? Que esto se resuelva en la justicia. ¿Qué piensa usted? Bueno, hace rato indicaba lo siguiente: ya tres órganos del Estado, legislativo, el ejecutivo y el electoral que es dueño del compromiso o árbitro del encuentro, ya han sido claros. 7 de marzo la fecha no se mueve. Falta el pronunciamiento de uno de los órganos del Estado. Lo cierto es lo siguiente, ¿no? No se ha generado entre los órganos del Estado y la ciudadanía y los partidos políticos y los candidatos, hay que decirlo, un debate
para ver si es o no viable realizar el 7 de marzo el proceso eleccionario. No ha habido un debate suficiente. No ha existido eso. Directamente las autoridades de 3 órganos del Estado han dicho 7 de marzo, como sea, y pare de contar. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto, yo considero lo siguiente, que en muchas zonas de Bolivia todavía existen las secuelas de lo que ha sido desastres naturales, al menos aquí en La Paz, Guanay, Tipuani, municipios del norte paceño, por ejemplo. Y en otros lugares también ha existido desastres naturales en el oriente boliviano. Así y hay es. familias que lo han perdido todo. Ujú. Entonces, y esa gente ahorita quiere ver cómo soluciona sus problemas, recupera sus bienes antes que un proceso electoral. Y dos, estamos en una situación absolutamente complicada con el tema del COVID-19. Entonces, obviamente, hay familias que están perdiendo seres queridos y los bolivianos deberíamos tener un poco de empatía, y me refiero a nuestra clase política, a los ciudadanos, por si acaso. Entonces, yo digo de que se debió en su momento debatir si era o no viable realizar las elecciones en estas circunstancias, en estas condiciones. Pero aquí también hay que aclarar lo siguiente: si la justicia hoy falla a favor de que las elecciones se realicen el 7 de marzo, no hay vuelta atrás, y el 7 de marzo nos tendremos que ir y ver en las urnas, obviamente con cierto tipo de protección y cuidado. Ujú. Ahora, Paul, hablando nuevamente de la campaña, ya estamos a menos de un mes de las elecciones, se habla de que se va a presentar, van a surgir nuevas encuestas. ¿Usted cree que estos porcentajes, estas cifras que se puedan barajar durante esta semana, van a tener alguna variación importante en las próximas semanas que ya faltan para las elecciones? ¿O cada candidato ya estaría en su techo a estas alturas? Muy bien. La encuesta es una medición del momento, es una medición del momento, es una medición de cómo piensa cierto grupo de personas en ese instante. Que el tema electoral es muy complejo y complicado, porque yo pienso votar hoy día por X, pasa algo y el día de mañana termino votando por Y o por Z. Es así el comportamiento electoral de la gente. Pero la encuesta es un medio de referencia, un punto de partida. Dos, la verdadera artillería política siempre se saca 30 días antes de las elecciones, ya estamos en ese plazo. Ya empezó ayer oficialmente la publicidad en medios de comunicación. Y dos, los últimos 15 días es donde se apunta y se saca toda la artillería y todo también lo que se llama guerra sucia, que es habitual y común en nuestro país. Ahora, las encuestas marcan tendencia, pero hay que tener cuidado de que no necesariamente lo que se refleja en una encuesta termina siendo el resultado electoral por estas variables que estamos diciendo. Además que nosotros también tenemos en cuenta de que siempre hay una cantidad de indecisos que hasta lo último van a esperar para ver por quién van a votar. Y un segundo aspecto, que existe lo que se llama el voto volátil o el voto frágil que tienen otros partidos. Hay partidos que tienen un voto frágil, que esa gente vota por esa persona hasta que algo ocurra y termina votando por otro. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, y que la verdadera artillería a un mes de las elecciones ya va a estar y se intensifica 15 días. Ahora, puede pasar de todo. Bolivia es un país que nos enseña de que las tendencias pueden ser revertidas o revocadas por un candidato que quizás ni siquiera estaba en los planes. Entonces, eso es la elección, y me gusta decirlo, que en muchos municipios de Bolivia, al menos de las capitales y en las gobernaciones, ya no es como antes. Es decir, existe lo que se llama un resultado abierto. Es decir, ya no hay ganadores fijos como lo era antes. Percy Fernández en Santa Cruz, la gente decía, ¿con cuánto irá a ganar ahora? O Revilla aquí en la ciudad de La Paz. Hoy día nosotros vemos de que el escenario ha cambiado bastante, y que cada voto va a servir y cada voto va a contar. No importa si el que nos está viendo o escuchando viva donde viva. Cada voto puede hacer la diferencia. ¿Por qué? Me dirán. Porque el alcalde, por ejemplo, se lo elige con un solo voto de ventaja. Pare de contar. O tu voto inclusive puede hacer que haya o no una segunda vuelta en una región. O el tema de los concejales, no hay que olvidarnos, o los asambleístas. Entonces estamos en un momento de una situación llamada elección abierta. Todavía no hay firmes o fijos ganadores como lo era anteriormente. ¿Por qué? Porque los grandes caudillos que gobernaban departamentos, gobernaban municipios, Edgar Bazán en Oruro, Luis Revilla en La Paz, por ejemplo, Percy Fernández en Santa Cruz de la Sierra, Rubén Costas en el departamento,
ya no están presentes y eso configura nuevas características. Y con esto termino. A los candidatos y a los políticos no solamente sirve ganar una elección o ser la sorpresa y dejar muy buena presentación cuando vayas a ocupar un cargo. La gestión es importante. De nada sirve tener una buena resultado electoral y ocupar el poder si en 5 años no se hace absolutamente un trabajo que la gente vea. Muchísimas gracias a Paul Coca, analista político y abogado, por esta entrevista. Muy amable, Paul. Muchas gracias por la invitación. Estaremos prestos para lo que se necesite y requiera. Y bueno, ya los ciudadanos, de darles como consejo, exijan propuestas. Ya hay que tiempo de exigir propuestas, ya no quedarnos callados y que los políticos ejerzan la política. Exijamos propuestas a los que vengan a pedir el voto. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.